Praise the Lord. El Señor les bendiga, hermanos, hermanas. May God bless you, brothers and sisters. Que Dios pueda bendecir a cada uno en esta noche. May God can bless every single one of us this evening. En este nuestro primer servicio del año. In this first service of the year, Yo creo que estamos contentos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. I believe we're happy for everything that the Lord has done for us. Y estamos mirando hacia adelante con fe. And we're looking forward with faith, Esperando el cumplimiento de las promesas del Señor. waiting for the fulfillment of the promises of the Lord, Caminando en la fe walking in faith y caminando con el Señor. and walking with the Lord Por la gracia de Dios. by the grace of the Lord. Vamos a leer nuestra escritura. We're going to read our scripture, Hebreos 11:21. Hebrews 11:21. Por fe, Jacob, cuando moría, bendijo a ambos hijos de José y adoró sobre el extremo de su vara. By faith, Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph, and worshipped upon the top of his staff. Oremos. Let's pray. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord por Jesus, permitirnos estar en tu casa una vez for más, allowing us to be in your house one more por time, los testimonios de tus hijos for the testimonies of your children, y también por las peticiones, and also for the requests, porque eso muestra que tenemos fe en nuestro corazón, because that shows that we have faith in our de que tú hearts, eres la solución de todas nuestras necesidades that you are the solution of every single one of our y needs, dependemos completamente de ti, and Señor. we depend 100% from you. Recibe la gloria y la honra en esta Receive the noche glory and the honor this evening. y te pedimos que nos ayudes en este año que comienza We ask you, Lord, that you may help us in this year that is starting, para continuar en el camino santo de tu evangelio. that we may continue in this holy road of the gospel. Bendiga, toma tu palabra y ponla en nuestro corazón. Take your word and place it in our hearts. Padre, danos revelación en ella Father, give us revelation in y it, que tú puedas dirigir los labios que hablan and may you direct the lips that are y speaking, que tú puedas sacar perfecta fuerza de perfecta debilidad and may you bring out perfect strength by perfect y que weakness. vayamos a nuestras casas con una bendición en And may nuestro corazón. we go to our house with a blessing in our hearts. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Este capítulo de la fe es maravilloso. This chapter of faith is marvelous. Y aunque el apóstol Pablo solamente da un verso de estos personajes, Even though the Apostle Paul gives a few verses or even Just one one. verse of these characters, uno tiene que estudiar el contexto para poder entender de lo que Pablo está hablando. you have to study the context or what Paul is saying. Pero de todas las experiencias de fe de estos grandes héroes, But of all the experiences of faith of these great heroes, Pablo escogió solamente una de cada uno de estos hombres. Paul only chose one of every single man, or every single one of these men. Y yo pienso, después del Antiguo Testamento, And I think after the Old han Testament, habido grandes héroes en el Nuevo Testamento there have been great heroes in the New y Testament. tenemos grandes testimonios de fe en el mensaje de la hora. And we have great testimonies of faith in the message of the hour. Y incluso en nuestra propia vida tenemos testimonios. Even in our own life, we have testimonies. Entonces yo quisiera agregar al capítulo 11, I would like to add to chapter 11, dijo, por la fe Pedro, by faith Peter, por la fe Juan, by faith John, por la fe Eunice, by faith Eunice, Eunice, ajá, por la fe Timoteo, by faith Timothy, sí, por la fe cada uno de estos grandes héroes de los mártires, by faith these great heroes of the martyrs, por la fe el Martyrs. hermano Branham, by faith Brother Branham, por la fe su esposa, by faith Sí. her wife, por la fe Timoteo, by faith Timothy, por la fe
Cecilia. By faith, Y Cecilia. cada uno de nosotros podemos tener un testimonio que agregar a And esa every lista. single one of us can add a testimony to that list. Entonces, pero se necesita la inspiración del Espíritu Santo But it's needed the inspiration of the Holy para Spirit escoger aquello que está en línea con el propósito de Dios. to choose what is in line with the purpose of God. Ahora, Jacob, Now, Jacob. este sí es un personaje. Now, this is a character Y here. cuando yo estudio este tema, And when I study these subjects, me siento tentado a comenzar después con el libro de Génesis I feel tempted to start again with the book of y Genesis. después pienso en el libro del Éxodo And then I think about the book of y Exodus. ya después no puedo decidir. And then I cannot decide Porque anymore. es maravilloso estudiar cada uno de los detalles de la palabra del Señor. Because it's marvelous to study every detail of the Word of God. Porque como hemos recibido un mensaje de un profeta, Because we have received a message of a prophet. cuando Él nos lee la Biblia, nos abre los ojos a conocer a Dios. When He opens the Bible to us, He opens our eyes to more know of God, to know more of God, Y conocerlo a Él en su naturaleza. and to know Him in His Y nature, conocerlo cómo Él trabaja con su pueblo. and to know how He works with His Y people, conocer los misterios de su plan. and to know the mysteries of His plan. Entonces es algo maravilloso. So it's something marvelous. Ahora, Jacob, Now, Jacob, qué personaje. what a character! Es otra esquina del fundamento de la obra maestra. It's another corner of the foundation of the masterpiece. Yo no lo hubiera puesto ahí, I would have not placed it pero el there, hermano Branham sí. but Brother Branham did. Jacob, el fundamento de gracia. Jacob, the foundation of grace. Ahora, todo esto está basado en la fe. All of this is based on the faith. On faith. Abraham, el fundamento de elección, Abraham, the foundation of election, porque él fue escogido por fe because he was chosen by faith. y por gracia. And by ¿sí? grace, right? Entonces, luego, Isaac, el fundamento de justificación, Then Isaac, the foundation of justification, por gracia. by faith, by grace. Y ahora Jacob es gracia, Now Jacob is grace. o sea que él es gracia sobre gracia. So he's grace upon grace. Entonces es tanta gracia hay en este hombre So much grace there is in this man. que el hermano Branham dijo en el mensaje La simiente de la serpiente. That Brother Branham said in the message, the serpent seed. Yo no quiero tomar mucho tiempo esta noche. I don't want to take too much time this evening. Ya vio usted que salté por lo menos 8 o 10 versos allí. You saw that I jumped several verses in here. Pero dice el profeta en el párrafo 184. Brother Branham says in the paragraph 184, Miren a Jacob, un sucio. look at Jacob, a dirty. No digo esto sacrílegamente. I don't say this through sacrilegious, Pero Jacob, un pequeño tramposo. but Jacob, a little shyster, Ajá, shyster, ajá. Siempre pegado a las faldas de su madre. hanging under his mother's coattail Un muchacho aniñado. all the time, run around a little sissy boy. Ujú. Engañó a su padre para obtener la bendición. Put things over him and went and deceived his father to get the blessing. Pero esta ya le había sido otorgada desde antes de la fundación del mundo. But it was given to him before the foundation of the world. Seguro que lo fue. dice. Sure, he did. Salió y le mintió a su suegro. Went out there and lied to his father-in-law. Tomó unas varas moteadas, varas de álamo, las puso en el agua para asustar al ganado preñado. And took some speckled sticks, poplar sticks, and put them in the water to scare the cattle when they were pregnant, Para que parieran crías moteadas y así engañar y quedarse con el ganado. to make them bring forth speckled cattle so he could cheat and get them cattle. Y Dios lo bendijo por ello. God bless him in it. Así es. That's right. Y hay de cualquiera que diga algo contra Jacob. Woe unto anybody that says something about Jacob. ¿Saben lo que dijo el falso profeta? You know what the false prophet said? O mejor dicho, profetizó correctamente. Or he was prophesying right. Balaam dijo, quien te bendiga será bendecido y quien te bendiga será maldecido. Balaam, he said, ever who bless him will be blessed, and ever who curse him will be cursed. Esta es la bendición de Abraham.
This is the blessing of que Abraham no puede ser quitada. that cannot be removed. Dios le dio esa bendición a Abraham, God gave that blessing to se Abraham. la dio a Isaac, He gave it to Isaac. se la dio de nuevo a He Jacob, gave it again to Jacob. textualmente, y, Yeah, literalmente, Literally. y luego se la dio al pueblo de Israel completo. And then he gave it to the people of Israel completely. Es la bendición de Abraham That's the blessing of y Abraham. no puede ser quitada. And it cannot be taken Yo away. te tomé, Jacob, I took ye, Jacob. te encontré como en una tierra extraña, I found him as in a strange land. y como el águila que remueve su nido, así te removí, te saqué. Aleluya. And as the eagle stirred her nest, I stirred him and took him out. Hallelujah. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. Y observen cómo esto llega a la perfección. Watch that come down to that perfection. Ese espíritu obró hasta la perfección en Cristo a través de cada uno de los patriarcas descendiendo directamente. That spirit worked down to perfection in Christ, down through every one of the patriarchs, coming right down. Aquí hay algo extraño. There's something strange in Sin here. importar lo que ellos hicieron, No matter what they did, lo que dijeron, what they said, lo que hicieron era absolutamente la descendencia de los justos. what they did, they were absolutely the seed of the righteous. Gloria, me siento muy bien. Glory, oh, I feel real good. Yo creo que el hermano Branham estará equivocado. Is Brother Branham wrong? No. Por eso es que el hermano Branham nos enseñó That's why Brother Branham taught us de el pacto sin condiciones. of the covenant without conditions. Él nunca dijo, si ustedes hacen esto, yo haré esto. He never said, if you do this, I'll do this. Él dijo, yo ya lo hice, Abraham, para ti. I've done it already, Abraham, for you. Lo hice para tu I did simiente it for your y seed para todos los que vengan después de ti. and for all of them that come after you. Y como Abraham no firmó el contrato, And because Abraham didn't sign the contract, solamente lo firmó Dios, only God signed the entonces contract. es imposible de romperlo. So it's impossible to break it. Ese es el pacto sin condiciones. That is the covenant without conditions. Gracia, Grace, sublime gracia. amazing Y grace. la gracia es sublime, And grace is amazing, pero no para todo el mundo. but not for the whole world. Solo para aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Only to those that have been called according to the purpose of God. Y Dios bendijo a Jacob. And God blessed Jacob. Y él todavía no era Israel. And he was still not Israel. Escuche eso. O sea, él no había sido cambiado. See, he was not changed Usted yet. sabe, en Jacob vemos el cambio de naturaleza. Now we see in Jacob the changing of Él nature. era Jacob. It was Jacob. Si usted lo lee en hebreo, If you read it in Hebrew, él es el talón, ¿sí? he is the The heel. heel. Ajá, eso es lo que significa. That's what it means. Pero hay una palabra muy parecida a talón en hebreo But there is a very similar word in Hebrew to heel. que suena igual que la palabra Jacob, That sounds the same as the word que Jacob. es era la que usaba Esaú para su hermano. But that was the one that that Esau would use for Jacob. Entonces, en lugar de llamarle talón, le llamaba engañador. Instead of calling him heel, he would call him deceiver, Porque las palabras son muy parecidas. because the words are very similar. Dijo, bien es su nombre, Jacob. Good is his name, Sí. Jacob, he said. Ahora, esa palabra, engañador. The word deceiver. Entonces, dice el profeta, Israel y la iglesia número 2, Israel and the church, number 2, 23. 23. Usted tendría que creer en gracia si lee la vida de Jacob. You have to believe in grace if you read Jacob's life. Tendría que ver que fue elección y llamamiento, porque las cosas que hizo ese tipo. You had to see it was election and calling, because all the things that fellow did. Pero sin embargo, Dios lo había bendecido. But yet God had blessed him. Dios le había dicho lo que iba a suceder y así lo llamó. God had told him what was going to happen, so he called him.
Pero fíjense que después de luchar con el ángel, las cosas empezaron a verse diferentes. But you notice after he wrestled with this angel, things began to look different. Luego, cuando se presentó ante el faraón y dijo, mi peregrinaje ha durado tantos años, Then when he got before Pharaoh, he said, my pilgrimage has been so many years. Dios le había hecho saber que solo era un peregrino. God had let him know that he was only a pilgrim. Mire, la gracia es algo que no se puede explicar. Grace is something that cannot be explained. Cuando una persona es legalista, When a person is legalist, casi se enoja con Dios cuando salva a un pecador. they almost get upset with God when he forgives a sinner. Sí, o sea, a ese Dios no lo debería de salvar. God should not save that Y one. Jacob era un hombre de ese tipo. And Jacob was one of those. Dios no debería de haberlo tomado en cuenta. God should have not put him should have not count them. Pero Dios lo escogió por su gracia. But God chose him by grace. Y gracia es soberana. And grace is sovereign. Así dijo el hermano Branham. That's what Brother Brennan said. Y alguien soberano hace lo que quiere. And somebody that is sovereign does whatever he wants. Ahora, el problema es que cuando hablamos de Jacob The problem is that when we speak about Jacob en la Biblia, in the Bible, Jacob no es ese hombre hijo de Isaac. Jacob is not that one, the son of Isaac. Jacob es todo el pueblo de Israel. Jacob is the whole people of Y Israel. el mismo pueblo llamado Israel And the same people called Israel es llamado de las dos maneras. is called in the two ways. En la Biblia, Dios In the Bible. llama al pueblo Jacob God calls the people Jacob, y Dios llama al pueblo Israel. and God calls the people Y Dios Israel. bendice ese pueblo And God blesses his people por gracia, by grace, aunque no le guste a nadie, even if nobody likes that, aunque todavía sean Jacob. even if they're still Jacob. Porque, mire estas palabras, Look at Romanos these words. 11:25. Romans Y 11:25. esto no es el Antiguo Testamento, And this is not the Old esto Testament. es Pablo. This is Paul. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, lest ye should be wise in your own conceits. porque el endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. The blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Esto es sublime gracia. This is amazing grace. Dijo el hermano Branham, Brother Branham said, Dios les cegó los ojos de Israel, de los judíos, God blinded the people of the Jews, para que los gentiles the pudiéramos Jews' entrar. eyes, so the Gentiles can go in. Dijo, dejó a sus hijos con hambre He left his children hungry para darnos de comer a nosotros. so he can feed us. Pero eso no es para siempre. But that is not forever. Cuando el último de los gentiles salga del libro de la vida del Cordero, When the last one of the Gentiles will come out from the book of the Lamb's Book of Life, ajá, entonces la redención termina then redemption ends y el evangelio regresa a los judíos. and the gospel goes back to the Jews. Ahora están ciegos. Now, right now they are Ahora blind. son Jacob, Now, right now they are pero no Jacob, serán Jacob para siempre. but they will not be Jacob forever. Porque dice el verso 26. Because the verse 26 Y says, luego todo Israel será salvo. and all Israel shall be saved. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. There shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Ahora, no, pero es que no es lo mismo Jacob que Israel, But hermano. it's not the same Jacob in Israel, brother. Pues, en la Biblia sí. But it is in the Bible. Pero tiene que encontrarse con el ángel primero. But you have to find the angel first. Y eso solo sucede en la gran tribulación. And that only happens in the great tribulation. Porque fue en la angustia de Jacob. Because it was in Jacob's Cuando anguish. estaba rodeado de ejércitos. Because when he was surrounded by Que el armies, viejo Jacob murió. that the old Jacob died. Y se levantó convertido en Israel. And he raised up
converted in Israel, pero viene el libertador, but the deliverer will come. que quitará de Jacob toda su That impiedad. will remove all of the ungodliness out of it. Estamos tan cerca del rapto, We're hermano, so close from the que yo rapture me pregunto si Netanyahu será de los 144,000. that if I ask myself if Netanyahu is one of the 144,000, No, hermano, ese hombre no. no, brother, not that brother, not that man. Lo mismo dirían de Jacob. They would say the same about Jacob. No sabemos quiénes son, We don't know who they are, pero Dios los conoce. but God knows them. Y son llamados por gracia, no por obras. And they are called by grace, not by works. Es asombrosa la gracia de It's Dios. amazing the work of God. Lo cantamos y no lo creemos. We sing it and we don't believe it. El hermano Branham sí lo creía. Brother Branham would believe it. Adopción, capítulo 3. Adoption, part 3. Dice, ahora aquí es donde parece caer extrañamente, especialmente a los creyentes armenianos. Now, here is where it seems to strangely strike, especially the Armenian believers. Aquellos que creen que obtienen la salvación por obras, They por méritos. that think that they receive salvation by merit. Merit, ajá. Y ellos tienen que hacer algo para merecerlo ellos mismos, alguna cosa meritoria. That they have to do something that to merit their self or something meritorious, something. ¿Cómo puede Or some ser meritorious something. ¿Cómo puede ser por dos cosas al mismo tiempo? How can it be by two things at the same time? O es por gracia o por obras. It is Una. either by grace or by works. One. No puede ser por la misma cosa, es por dos cosas diferentes, tiene que ser por una. It can be by the same thing. Is by two different things. It's got to be by the one. It's, Dice, oh, yo simplemente no puedo ver nada más sino la gracia de Dios. I just can see nothing else but the grace of God. De eso estoy compuesto. That's my makeup. Yo siempre creí en la gracia. I always did believe in grace. Yo simplemente soy gracia de pies a cabeza, eso I'm es just todo. grace all over. That's all. Ajá, dicen amén a eso. Say amen to that. Es la única manera, hermano. It's the only way. Y si no, Cristo no hubiera muerto, If not, Christ would have not porque died. nadie podía salvarse. Because nobody could have been Unos saved. pecarán más, otros pecarán menos. Some could sin more, probably some others could sin less. Pero aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia en la presencia de But even Dios. our good works are dirty rags in the presence of God. Entonces viene el día en que Jacob se transforme en Israel. But there a day is coming where Jacob would transform into Israel. Es una cosa maravillosa. It's a marvelous thing. Porque dice que él se encontró rodeado y a punto de ser destruido. Because he saw himself surrounded. And he was A punto de ser about to destruido. be destroyed by the enemy. Pero él sabía la promesa de Dios, But he knew the promise of que God. él sería un gran pueblo. That he was going to be a great people. Entonces, pero él sabía que no podía detener a Esaú. But he knew that he could not stop Jacob. Esau. Esau, yes. Entonces él tuvo una idea. So he got an idea. Dijo, él dividió su campamento en dos partes. He divided his camp in two parts. Puso una de sus esposas y un grupo de sus hijos en un lado. He took one of his wives and a bunch of his children in one side, Y la otra esposa con otro grupo de sus hijos. and the other wife with the other group of the other children. Dijo él, "Si Esaú no sabe cuántos somos. Esau doesn't know how many we are. Si él viene y destruye un grupo, If he comes and destroys one, el otro grupo sobrevivirá." the other group will survive. Él tenía miedo, hermano. He was afraid. Pero dice el hermano Branham, But Brother Branham says, cuando se enfrentó a la muerte, when he faced death, dijo, Jacob tocó fondo. Jacob touched The bottom. touched the bottom. O sea, se puso serio con Dios, dice el hermano. So Branham. he made himself serious with Y God. si hay un sermón del hermano Branham que yo amo, If there is a sermon of Brother Branham that I love, la inspiración con la que el hermano Branham predica el mensaje de desesperación, the inspiration that Brother Branham preaches, the message, desperation. Dice el hermano Branham, Jacob lloró como nunca. Brother Branham says that Jacob cried like never before, Dijo, porque ahora sabía que estaba en peligro. because now he knew
that he was in danger. Mientras nada estaba mal, pues él podía seguir While nothing was bad, he was able to keep going, haciendo cosas malas. to keep doing bad things. Pero ahí necesitaba a Dios. But he needed God then. Dice el hermano Branham, cada Yes, uno de yes. nosotros deberíamos de llegar a ese punto. Every single one of us should get into that point. Hablábamos de fe es nuestra victoria. We were talking about faith is our El victory. hermano Branham predicó un sermón Brother Branham preached a que sermon él tituló ¿Cómo puedo vencer? that he titled, How Can I Overcome? Y luego él predicó el mensaje, ¿cómo se llama? And then he preached the message, Fe es nuestra victoria. Faith is our victory. Pero yo creo que debería de tener un título diferente. But I believe it should have another title. Debería de llamarse ¿Por qué no puedo vencer? It should have been called, Why Can I Not Overcome? Esa es una buena pregunta. That is a good question Que todos alguna vez lo hacen. that we all, in one time, we have done it. ¿No ha visto usted esa actitud en muchos creyentes? Have you not seen that attitude in some believers? Y quizás usted se va a sentir identificado con And esto. probably you're going to feel identified with this. Yo sí. I do. Oramos y no alcanzamos lo que queremos. We pray and we don't get what we Y request. comenzamos a sufrir. And we start suffering. Decimos, Dios oro y Dios a mí no me responde. We pray and God doesn't answer. Y llegamos a un punto en que casi le echamos la culpa a Dios de nuestros propios And then errores. we get to the point that we blame God for our own mistakes. Porque yo he orado, hermano, Because I have prayed y Dios no me contesta. and God doesn't answer. Y yo he ayunado, hermano, And I have fast. y yo sigo en este mismo error, And hermano. I keep being in the same Dice el hermano mistake. Usted tiene que llegar a un punto de ponerse serio con Dios. You have to get into the point to become serious with Mientras God. usted cree que tiene tiempo. While you think you still have time, Dice el hermano Branham que ese es un demonio en la mente. Brother Branham says that that's a demon in the head. Déjalo para después. Leave it for later. Es un demonio que cuelga en las personas It's a demon that hangs on people y no los deja ponerse serios con Dios. and doesn't allow them to become serious with Vienen a God. la iglesia y es otro culto más. They come to the church, it's another service. No llegan a ese lugar donde llegó Jacob, They don't get to that point that where Jacob reached, que se levantó un hombre diferente that he raised up as a y different caminó man. diferente. And he walked as a Porque ese different demonio le decían, déjalo para después. because that demon would say, leave it for later. Mientras el diablo nos haga creer que podemos seguir adelante así. Well, the devil make us believe that we can keep going forward like this. Hay algo malo en nuestra vida. There's something bad in Y our digo, lives. mientras nadie lo sepa, Well, nobody knows it. mientras nadie se dé cuenta, mientras Well- nadie sepa esto, Well, nobody realizes it. Nobody entonces notices seguimos it. adelante. Then we keep going forward. Mientras uno se justifique a sí mismo While you justify yourself con pensamientos cristianos. with Christian thoughts. Yo fallo mucho, pero Dios siempre me bendice, hermano. I fail a lot, but God always blesses me. Mire, eso no nos permite That doesn't allow us ponernos serios con Dios. to make ourselves Pero él serious dice el with hermano God. Branham, la fe es nuestra victoria. But faith is our victory. La fe es poderosa. Faith is powerful. Todo lo que pidamos se nos va a dar. Everything that we ask is going to give it to us. No podemos ser derrotados. We cannot be defeated. La fe alcanza cualquier cosa. Faith reaches anything. Me encantó esta palabra del hermano Branham. I love this word of Brother Branham. Dijo, el pecado conoce la derrota. Sin knows defeat. La enfermedad conoce la derrota. Sickness knows defeat. La preocupación conoce la derrota. Worriness knows defeat. Pero la fe But no faith conoce la derrota. doesn't know defeat. Porque fe es victoria. Because faith is victory. Dice, fe es nuestra victoria. Faith is our victory. 57, 57. 54. Oh, no. Ajá, ahí está. 54, 54. Dice, si usted tiene una necesidad, If you need any need, la necesidad que sea, whatsoever that any need, puede ser una enfermedad, it can be a sickness. puede ser un problema que usted tiene en su It hogar, can be a problem that you have at your house. puede ser un pecado que tenga en su propia vida, It can be a sin that you have in your own life. cualquier necesidad. Any sin, Dice, la necesidad que sea, any need, que Dios prometió en su Biblia, whatsoever that God has promised in His Él Bible, está aquí para satisfacer esa necesidad. He's here tonight to meet that need. Positivo. Positive. No hay dudas. There's no doubts. No hay por qué seguir buscando. No need seeking farther.
Así como la mujer tsunamita, like the Shunammite woman. cuando ella ya estaba delante del profeta, When she found the prophet, todo está bien. all's good, Sí. all's well, yes. Y entonces, ¿por qué seguimos buscando? Then why we keep seeking and Venimos looking a otro for culto more? y seguimos en la misma actitud. We come to another service and we are with the same attitude. Que Dios nos ayude. May God help us. Nunca le ayuda. He never helps. Nunca llega a ninguna parte. He never gets to anywhere. Buscan y no alcanzan. They look and they reach and they never get. Oran y no reciben lo que piden. They pray and they never get what ¿Cuál they es el ask. problema? What's the problem? Dios no es el problema. God is not the problem. Dice el profeta 59. 59. La fe es la victoria sobre la muerte. Faith is the victory over death. Fe es la victoria sobre el pecado. Faith is the victory over sin. Fe es victoria sobre enfermedad. Faith is the victory over sickness. Fe es victoria sobre preocupación. Faith is the victory over worry. Fe es victoria sobre nerviosismo. Faith is the victory over frustrations. Pero fe es victoria sobre el mundo. Faith is the victory over the world. Y usted dirá que Juan cuando escribió eso, él no tenía problemas. You say, John, when he wrote that, he did not have my problems. Que él no tuvo que lidiar con la gente con la que yo tengo que hacer. He did not have to deal with the folk that I deal with. Que no tuvo que pasar por las cosas que yo tengo que pasar. He did not have to go through the things that I do. Eso es correcto. That's right. Quizás él no tuvo que lidiar con el mismo tipo de gente. He might not have to deal with the same folk. Quizás no tuvo que vencer la misma cosa. He might not have to overcome the same thing. Pero él nunca lo excluyó. But he never excluded them. Porque él dijo, fe es la victoria que vence al mundo. For he said this, the faith is the victory that overcomes the world. Toda la cosa. The whole thing. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? What do you have to do then? Tener fe. Have faith. No una fe flotante. Not just floating faith. Esto es una gran enseñanza en este sermón. This is a great teaching in this Si sermon. usted puede, vaya y escuche este mensaje. If you can, go and listen to this El tape. hermano Branham dice que esto es como un pedazo de madera flotando en el río. And this is like a piece of wood floating down the river. El agua lo lleva donde ella quiere. The water takes it whatever he wants it. Dice, Go. de pronto encuentra un montón de basura o ramas Then he finds a bunch of trash or branches, y ahí se queda trabado and it gets stuck in there hasta que la corriente lo arrastra de nuevo. until the current takes him away again. Y dice el hermano Branham, esa es la condición de la fe de muchos. Reverend says that the condition of faith of many, Solo van viviendo la vida así, they only live their lives like lo that. que viene cada día. Whatever comes every day. Hermano, nosotros deberíamos tener un propósito definido. Father, we should, brothers, we should have a definitive purpose. Dice el hermano Branham Reverend says que una lancha that a boat es un pedazo de madera is a también, piece of wood as well, pero tiene forma. but it has a shape now. Ha sido formado por un maestro It has been shaped by a y master, tiene un piloto. and it has a pilot. Entonces está en el río, It's in the river, pero no va donde el río quiere, but he doesn't go where the river wants sino him to donde el go, capitán quiere. but where the captain Y wants, dice el hermano Branham, wants him to eso go. era Abraham. That was Abraham. Ellos navegaban por la vida They would travel through life con un propósito. with a purpose, Y enseñó eso a Isaac. and he taught that to Isaac, Y enseñó eso a and he Jacob. taught that to Jacob. Permanecieron en el They propósito. remained in the purpose. Pero si nosotros no tenemos propósito, But if we don't have a solo purpose, estamos viviendo con una fe flotante. we are living with a floating faith. Eso es lo que él dice. That's what he's saying. No nada más una fe manufacturada, pero una fe verdadera. Not just a make believe faith, but a real faith. Ahora, la fe es conquistadora. Now, faith is a conqueror. La fe es vencedora. Faith is an overcomer. No es solamente pacificadora, es vencedora. It's just isn't a peacemaker. It overcomes. Escucha esto. Listen to this. Conquistar significa derrotarlo, anularlo, esposarlo y echarlo en prisión. To conquer, it means to beat it down, to override, to handcuff, to throw it into prison. Escuche eso, hermano. Listen to that, brother. Significa que el pecado que una vez lo gobernó a usted, ahora usted gobierna sobre él. It means that the sin that once ruled you, you rule it now.
Significa que ha vencido, usted lo ha erradicado, usted es mayor que eso. It means that you have overcome it, you have wiped it, you are greater than that it is. Oh, me siento religioso ahora mismo. Oh, I feel religious right now. Eso es verdad, hermano. That is the truth, brother. Si usted lo entiende, If you would puede understand, comenzar a experimentar, sentirse you religioso. start experimenting to feel Si religious. usted lo cree, If you believe it, hermano, si usted llega a vencer la enfermedad, if you can overcome the ahora usted es sickness, mayor que ella. now you are greater Si than usted llega a vencer el pecado, if you get to overcome sin, usted puede ser mayor que el pecado. then you can be greater than sin. 65. Ahora 65. usted puede subir a Dios en oración You can climb into God by prayer hasta ver la cosa conquistada bajo sus pies. until you see the thing conquered under you. ¿Cómo se hace, hermano? How you do it? En oración. In prayer. ¿Puedo hacer un paréntesis? Can I make a A mí parenthesis? me gustan estas cosas. I love this thing. Tal vez a usted no le guste, Maybe you don't like these things. pero cuando yo estudio la Biblia es hermosa. But when I study the Bible, it's beautiful. La palabra bendición The word blessing en la Biblia, in the Bible, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, esa palabra hebrea is that Hebrew word es braja. bracha. Braja. Significa hacer descender. It means to make it come down. Ajá. Es algo que está arriba It's something that is above y viene abajo. and is coming down. Eso es la palabra bendición. That is the word blessing. Es traer las cosas que están en la presencia de Dios It's to bring the things that are in the presence of the Lord. y vienen aquí abajo. They hermano. come here. They come down here. Entonces, bendiciendo te bendeciré. Blessing, I will bless thee. Ajá. Si usted lee Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Isaac, and Jacob. usted solo va a oír bendición, bendición y bendición. You will hear only blessing after blessing after blessing. Todo lo que hay en el cielo Everything that is in heaven, desciende it comes down por la gracia de Dios. by the grace of God. Pero esa misma palabra braja, But that same word bracha, si usted, si usted la dice en masculino, if you say it in masculine, porque masculine, el hebreo tiene masculino y femenino, Because- igual que el español. Hebrews has masculine and feminine like in Spanish. Entonces la misma palabra brej The same word brech es la misma palabra, is the same word. significa rodilla. It means knee. Entonces, porque la rodilla le sirve al cuerpo Because knee works to the body para bajar. to go down. Si usted quiere recoger algo en el suelo, If you want to get something from the floor, usted usa la rodilla, you use your knees. entonces usted está arriba You are up here y desciende. and then you go Sí. down. Entonces, por eso es que es igual que la bendición. That's why it's like the same as the blessing, right? Entonces, si usted puede ver de So que if you si can usted see, quiere una bendición, if tiene you- algo que ver con la rodilla. If you want just the blessing, it has something to do with the knees. Dijo el hermano Branham, Brother Branham says, dijo, más oración, More más prayer, bendición. more blessing. Ajá. Nada de oración, Nothing of nada de blessing, bendición. Nothing of prayer, nothing of blessing. Porque la rodilla y la bendición tienen algo que ver. Because the knee and the blessing has something to do. Entonces, si usted quiere la bendición, If you want the blessing, venga de rodillas. come to the knees. Ahí es donde se encuentra la victoria. That's where you find the victory. Es hermoso, hermano. It's beautiful. Entonces dice el profeta, Brother Branham says, cuando 65, cuando usted puede subir a Dios en oración when you can climb into God by prayer hasta ver la cosa conquistada bajo sus pies, until you see the thing conquer under you, entonces no hay nada que le pueda lastimar a usted. Usted ha vencido. there is nothing that can hurt you. Then you have overcome. Usted que ha sido borracho, esclavo del whisky, You have you who have been a drunkard and a slave to whiskey. entonces usted será entonces amo de eso. You will be the master over him. Ese Then. viejo diablo de alcohol que le hace beber, él es su amo ahora. That old devil of alcohol that makes you drink, he's your master now. Pero cuando usted tiene fe, no me refiero a la manufacturada, una fe real, entonces él será su siervo. But when you get faith, I don't mean make believe, real faith. He's your servant then. Ustedes que no pueden dejar el tabaco, You who can lay down tobacco, ustedes hombres y mujeres, you women and men. cuando eso llega a un lugar donde ustedes llegan al punto
when it comes to a place where you can get to that spot, a donde usted vence por fe, to where you have overcome it by faith, entonces ustedes serán amos de eso. you'll master it then. Aquí el hermano Branham nos cuenta una historia que es una revelación. Brother Branham teaches a story here that is a revelation. Ojalá que pueda explicarla bien. I hope I can explain it right. No quiero explain it right. leérselo todo. I don't want to read it all. Dice, hay una mujer en el tabernáculo Branham. There is a woman in Brother Branham's tabernacle. Ella vino a Cristo. She came to Christ. Dijo, pero ella había comenzado a fumar desde que era una niña. But she was a smoker since she was a child. Dijo, tenía sus dientes manchados, sus dedos amarillos. She had her teeth all yellow and her fingers all yellow. Y era una hermana de la And iglesia, she was a sister of the church. pero no podía dejar de fumar. But she could not stop smoking. Dijo, ella había ido al altar She went to the altar una vez, otra vez, over and over. y no podía vencerlo. And she could not overcome it. Luego ella tenía que fumar otra Then vez. she had to smoke again. El hermano Branham hablaba con ella. Brother Branham would speak to her. Y ella le decía, hermano Branham, yo he orado. She would say, Dios sabe Brother Branham, cuánto he orado. I have prayed. God knows how much I have Yo prayed. he llorado, I have cried. he suplicado. I have begged. Y nada sucede. And nothing happens. No puedo vencerlo. I cannot overcome. Ella luchaba en el altar. She would fight in the altar. Lloraba y se emocionaba She mucho. would cry and she would get very emotional. No funcionaba. It would not work. Este pudiera ser el retrato de muchos creyentes. This could be the portrait of many believers. Por eso para mí es tan importante esta porción. That's why for me this is a very important portion. Dice, el hermano Branham iba a la casa de ella, Brother Branham would go to her house. oraba por ella He would pray for her en la iglesia in the church, y oraba con ella en casa. and he would pray with her at her house. Y seguía fumando. She kept smoking. Hermanos, si yo tan solo pudiera ir al altar, al tabernáculo Branham. Brother, if I can just go to the altar at the Brother Branham's tabernacle, Ella estaba allí y no logró nada. she was there and she didn't achieve nothing. Si el hermano Branham orara por mí, If Brother Branham would pray for me, ella recibió la oración del profeta she received the prayer of the y prophet, no funcionó. and it didn't work. Hasta que un día fue al doctor, Until one day she went to the doctor. hizo todas las pruebas She did all the testings, y dijo, and she said, usted tiene cáncer and they said, you have cancer por fumar cigarrillos. for smoking cigarettes. Usted se va a morir. You will die. No le queda mucho tiempo de vida. You don't have too long to live. Entonces se puso seria. Then it got serious. Entonces, dice el profeta, entró Then Barbara en says, el negocio, dijo She el got profeta. into business. Entonces Dios le puso en el corazón al hermano Branham. Then Brother Branham, God placed something in Brother Branham's heart. Ve y ora por ella. Go and pray for her. Dijo, llegó a su casa And he got to her house. y ella estaba llorando And she was there crying que iba a morir. that she was going to die. Había tenido un sueño. She had a dream. Dios le había hablado en el God sueño. spoke to her in the dream. Y el hermano Branham llegó. And Brother Branham got there. Dijo, entonces cuando oramos por ella, dijo, Then when we pray for her, ella encontró el lugar a donde debería de haber estado. she found the place where she should have been. Al siguiente día fue al doctor. The next day she went to the No doctor. había ni una marca del cáncer There was not even a spot of cancer. y nunca volvió a fumar. And she never smoked again. Entonces dice el profeta, párrafo 76. Brother Branham says in paragraph 76. Por eso le digo, That's what I'm telling you. porque no puedo vencer. Why cannot I overcome? Aquí está la respuesta. Here's the answer. ¿Por qué no venció cuando estuve orando por ella? Why didn't it overcome when I was praying for her here? Porque ella solamente andaba revoloteando alrededor. She was just fluttering around. Nunca llegaba al punto. She never was getting to the point. Solo se mantenía volando alrededor. She was going just flopping around. Ujú. Pero cuando el doctor le dijo tienes cáncer y te vas a morir, When the doctor says you got cancer and going to die, ella se puso seria en el asunto. she got to business. De esa forma tiene que ponerse. That's the way he has to get. Cuando usted se pone serio en el asunto, When you get to business, ¿por qué esperar más tiempo? why wait that long?
¿Por qué no ponerse serios ya en el Why asunto? not get down to business now? Ponga su fe en Dios. Put your faith in God. Ella subió más arriba de todo temor y dudas y Dios la sanó. She raised up above all the fears and doubts, and God healed her. Y ella venció porque el fe es la victoria que vence. And now she overcome. Faith is the victory that overcomes. Esto es sublime gracia. This is amazing grace. Jacob la alcanzó. Jacob reached it. Jacob alcanzó ese lugar. Jacob reached Por that gracia, place hermano. by grace. ¿Sabe que esa mujer pudiera haber muerto? You know that that woman could have died? Qué triste ir al infierno. How sad is to go to hell Porque no pudo agarrar la fe. because she couldn't get a hold of the Pero ahí faith. estaba, la fe era para But ella. faith was there. The faith was La for fe es her. para nosotros. Faith is for us. ¿Por qué no la alcanzamos? Why cannot we take a hold of Porque it? pensamos que no es tan serio. It's not so serious. Tengo más tiempo. I have more El time. diablo pone toda clase de The pensamientos devil places out many thoughts in our heads para no dejarnos llegar al punto. to not let us get into the point. Pero el hermano Branham pregunta, But Brother Branham asks, ¿por qué no lo hace ya? why you don't do it now? Usted no necesita estarse muriendo para esto. You don't need to be dying for this. Bueno, terminemos. Let's Yo no finish. sé ni qué hora es. I don't even know what time is it. Dice, por la fe Jacob, By faith, Jacob, cuando moría. when he was dying. En este verso hermoso de Génesis 47:8, In Genesis 47:8, hay una frase que al hermano Branham le encantaba mucho. there was a phrase that Brother Branham would love. I liked it. Génesis 47:8, el faraón dijo a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Genesis 47:8, and Pharaoh said unto Jacob, how old art thou? Y Jacob respondió al faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. And Jacob said unto Pharaoh, the days of the years of my pilgrimage are 130 years. Eso tocó mi corazón, hermano. That touched my heart. Dice el hermano Branham, Buenas ya está muy viejo. That's how he was really old. Ya no hay muchos años más por delante. There's no too many years ahead. Pero él dice, toda esta vida ha sido solo una peregrinación. All this life has just been a pilgrimage. yo ni siquiera tuve casa propia. I didn't even have my own house. Viví un tiempo aquí, otro tiempo allá, otro tiempo allá. I lived sometimes over here, sometimes over there, sometimes over there, Porque yo no pertenezco a este mundo. because I don't belong to this world. Ujú. Él estaba listo para partir. He was ready to leave. Él iba pasando por este mundo. He nada was más. just passing through this world anymore. Ojalá que nosotros pudiéramos pensar de esa manera. I hope we can think that way. Porque aunque tuviéramos todas las posesiones en la tierra, Because even though we had all the possessions in life, todo es vanidad. all of it is vanity. Solo lo que hacemos para Cristo permanece para Only siempre. that what we do for Christ remains forever. Por la fe, Jacob, cuando estaba muriendo, By faith, Jacob, when he was dying, bendijo a los hijos de José. blessed the children of Joseph. Así dice la escritura. That's what the scripture says. Yo dije, no me había fijado en ese detalle. I didn't realize that on that detail. Es una de las más grandes profecías de la Biblia. It's one of the greatest prophecies of the Es Bible. la bendición de Jacob a sus 12 hijos. It's the blessing of Jacob to his 12 children. Es poderoso. It's Hay powerful. tantas cosas maravillosas. There's so many marvelous things in there. Pero Pablo no está hablando de eso. But Paul was not speaking about Solo it. está hablando de los hijos de José. He was just talking about the children of Joseph. ¿Qué hay de especial allí? What is so special about it? Que por la fe Jacob bendijo a los dos hijos de José. That by faith, Jacob blessed the children of Joseph. Porque los dos hijos de José ni siquiera eran sus hijos. Because the children of Joseph were not even his children. Él bendijo a todos sus hijos. He blessed all his children. Pero ¿por qué bendijo a estos que no eran sus hijos? Why did he bless these two that were not his children? Esto es maravilloso. This is marvelous. Ahora, usted sabe, la bendición era para el primogénito. The blessing was for the firstborn. Pero Dios había comenzado a mostrar un misterio. But God has started to show a mystery. Entonces el mayor serviría al menor. So the older would serve the youngest. O sea, es el primogénito que nació después. So it's the firstborn that was born after. Entonces eso fue Jacob. So that was Jacob. Y luego comenzamos a verlo varias veces. Then we started looking at it several times. Ahora viene el tiempo
de Jacob y sus hijos. Now the time of Jacob and his children is coming. ¿Quién fue el primogénito de Jacob? Who is the firstborn of Jacob? Todos decimos Rubén, We hermano. always say Reuben, right? Por supuesto. Of course, Porque él nació primero. because he was born first. Pero Lea no era la esposa predestinada. But Leah was not the predestinated wife. Usted sabe que Dios hizo una obra para unir a Jacob con Rachel. You know that God did a work for God to join Jacob with Rachel. Él se casó con Lea siendo engañado. He married Leah being deceived. No fue su decisión. It was not his decision. Pero aún así, But even so, Rubén era su primogénito. Reuben was his firstborn. Entonces Rubén comete un pecado terrible Then Reuben commits a great mistake y pierde la primogenitura. and he loses his firstborn right. ¿Sí? Entonces, ¿quién sigue? So what's next? Who's next? Simeón, Simeon, el segundo hijo. the second child. Y Simeón era un hombre violento And Simeon was a very violent man, y perdió la primogenitura. and he lost his The firstborn right. There's another word. Ah, The birthright. the birthright, that's right. Entonces, ¿quién queda? Who remains? El siguiente es Leví. The next one is Levi. Pero Leví se fue siguiendo lo que Simeón hacía. But Levi went and did the same thing as Simeon. Entonces, no, tú tampoco. No, you don't either. ¿Y quién sigue? So who's next? Judá. Judah. Entonces Jacob dijo, Then Jacob said, no será quitado el cetro de Judá. There will be not removed the scepter from Y le Judah. fue dado a él el privilegio de traer al Mesías. And it was given to him the privilege to bring the Messiah. Pero aún así, But even so, él no era el primogénito. he was not the firstborn. El primogénito era José, The firstborn was Joseph, el primer hijo de Rachel. the first child of Rachel. Ujú. Por eso ese primogénito era tipo de Jesucristo. That's why that firstborn was a type of Jesus Christ. Es algo maravilloso, hermano. Something amazing. Ahora, dice que bendijo a los hijos de José apoyados sobre su bastón, ¿no? He said that he blessed the children of Joseph, laying against his staff. ¿Qué significado tiene eso? What is the meaning of that? Ahora es algo maravilloso porque el Génesis 32:10, It's something amazing because in Genesis 32:10, Jacob habla de su bastón. Jacob talks about his staff. Cuando Jacob está orando por el peligro de Esaú, When Jacob is praying about the danger of Esau, le dice a Dios, he tells God, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. I am not worthy of the least of all the mercies and all the truth which thou hast shewed into thy servant. Yo no soy digno. I'm not worthy. Esto es por gracia. This is by grace. Que con mi vara pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos, 2 cuadrillas. For with my staff I passed over this Jordan, and now I am become two men. Señor, tú me has bendecido tanto. Lord, you have blessed me so much. Cuando yo iba hacia Harán, When I was going to Haram, yo no tenía nada, I didn't have nothing, solo esta vara. only this staff. Y pasé el río And I passed the con mi river vara. with my staff. Y ahora vengo de regreso And I'm coming again con hijos, with children, con riquezas, with riches, con bendiciones. with blessings. Tanto que pude dividirlo en 2 cuadrillas separadas. So much that I was able to divide it in 2 bands. Tantas bendiciones. So many blessings. Pero él está recordando siempre su vara. But he's always remembering his staff. Y cuidó esa vara. And he took care of them. Se quedó con staff. él He remained with him hasta el momento en que estaba muriendo. until he was dying. Entonces dice que una noticia llegó al palacio de José. One news came to the palace of Joseph. Tu padre está muy enfermo. Your father is very sick. Se va a morir. He's about to die. Entonces José tomó a sus 2 hijos So Joseph took his two y children fue a ver a Jacob. and he went to look at Jacob. Y le dijeron a Jacob, And they told Jacob, he aquí José viene a verte. behold, Joseph is coming to see you. Y dijo él, And he said, mi primogénito. my firstborn. Y se estaba muriendo. And he was dying. Y yo no sé cómo obtuvo fuerzas, And I don't know how he got strength, pero se levantó de la but cama he got off
from the bed. La Biblia da testimonio. The Bible gives testimony Hizo un gran esfuerzo that he did a great effort. y se levantó de la cama y se sentó en la cama. And he got up on the bed and he sat on the bed. Estiró la mano y tomó su vara. He stretched out his hand and took the staff Porque tengo que bendecir. because I have to bless to my firstborn. Ujú. Entonces comienza Jacob a hablar con José. Then Jacob starts talking with Hoy, yo Joseph. quisiera poder haber leído todo eso. I wish I could have Capítulo read 48. all of that this evening. Chapter 41, Pero no vamos a 48. leerlo. Ahora, pero dice estas palabras. But it says these words. El Shaddai, Shaddai, que me apareció allá en Canaán, that appeared to me over there in Canaan, en el lugar llamado Luz. in the place called Luz. 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 It's not English. No es español. Es Luz. ¿Dónde es eso? Where is that? Él cambió ese nombre He changed that name y le llamó Betel. and he called it Bethel. Porque dijo que tremendo es este What a lugar. tremendous is this place. Esta es la casa de Dios. This is the house of God. Dios vive aquí. God lives Y yo here, no sabía. and I didn't know. Y me bendijo. And he blessed me. Allá vio a Dios Over there, he saw God arriba de la escalera. up there on top of the ladder, Habló con él. and he spoke with him. Le confirmó el pacto de Abraham. He confirmed the covenant from Abraham. Y le dijo, yo haré que te conviertas en una congregación de pueblos. And he said, I will make you to become a congregation of people. Abraham, a Isaac, Abraham, Isaac. Dios les había dicho que iban a ser un pueblo muy grande. God told them that they were going to be a very great people. Pero ahora le dice, tú serás He una says- congregación de diferentes pueblos. Now he tells Jacob, now you will be a congregation of different people. Y te haré regresar a Yeah. Canaán. And I will make you go back to to Canaan. Escuche eso. Listen to this. Jacob está dejando Canaán y va hacia Harán. Jacob is leaving Canaan and going to Haran. Él le dice, yo te haré regresar a Canaán And he said, I will make you go back to para Canaan. que seas el heredero de las tierras de Abraham. So you can be the heir of the lands of Abraham. Y le mostró la promesa del Mesías. And showed him the promise of the Messiah. La puerta del cielo. The door of heaven. Y el hermano Branham dice And Brother Brennan says que esa escalera that ladder que toca el cielo, that touches the heaven, pero está anclada aquí en la tierra, but is anchored here on earth. dice el profeta, Brother Brennan says, en Jesucristo. in Jesus Christ. Jesús lo dijo. Jesus said it. Porque te dije que tu nombre crees. Because I told you your name, you believe? Viene el día The day will come. en que vas a ver cosas mayores. They will see greater things than this. Ángeles que suben y descienden You will see sobre el Hijo del Hombre. angels are going up and down, descending and ascending upon the Son of Man. Esa escalera estaba anclada en la tierra That ladder was anchored on earth en un hombre, in a man, en el Mesías. in the Messiah. Y Jacob lo pudo ver. And Jacob was able to see it Piensa en eso, hermano. Y lo bendijo. and blessed him. Y luego And then está en Egipto. he's in Egypt. Ahora Jacob sabe que él ya no va a regresar a Canaán. Now Jacob knows now that he won't go back to Canaan. Solamente va a regresar a ser enterrado allí. He only will be taken over there to be buried. Entonces dijo, no era este Jacob el que iba a regresar. He said it was not this Jacob that was going to go back. Era este It Jacob was this Jacob, el que tiene que regresar. the one that has to go back. Vengan, hijos míos, Come, my children. les diré dónde estarán cada uno de ustedes en los últimos días, I will tell you where you will be in these last days. cuando Jacob sea transformado en Israel, When Jacob will be transformed in en la Israel. gran tribulación In que the viene, great tribulation that is coming. en la venida del Mesías. In the coming of the Messiah. Y es una profecía tan grande. And it's a great prophecy. Entonces, Jacob le dice a José, Then Jacob tells Joseph, ¿quién está contigo? who is with you? Mis hijos. My children. Dijo él, acércalos.
Get them close to me. Dijo, qué maravilloso. What wonderful. Yo no creía que te volvería a ver, I didn't think that I was going to see you again. pero ahora no solo te he visto tu rostro, But now I have not only seen your sino que face, Dios me ha dejado conocer a tu descendencia. but God has let me see your descendants. Pero ahora te voy a decir algo, But I'm going to tell you y de eso es something. lo que Pablo está hablando, And this is what Paul is talking about. sobre la bendición de los hijos de José. About the blessings of the children of Mire la Joseph. bendición. Look at the blessing. Ahora, Génesis 48:5. Genesis 48. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. And now thy two sons, Ephraim and Manasseh. La Biblia es exacta. The Bible is exact. Cuando habla de los hijos de José, When he speaks about the children of Joseph, dice Manasés y Efraín, he says Manasseh and Ephraim. porque Manasés es el primogénito, Because Manasseh is the firstborn. Efraín es el más joven. Ephraim is the youngest. Pero Jacob, But Jacob, con intenciones, with sabe lo que está intentions, diciendo. he knew what he was talking about. Él dice primero Efraín He says Ephraim, y Manasés, and Manasseh, que te nacieron en la tierra de Egipto, which were born unto thee in the land of Egypt, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto. before I came unto thee into Egypt, Míos son, are mine. como Rubén y Simeón serán míos. As Reuben and Simeon, they shall be mine. Escucha, Listen to that. ahora tus hijos son míos. Now your children are mine. Ahora ellos ocupan el lugar de la primogenitura. Now they will use the place of the birthright. Porque el derecho de Jacob pasó a José. Because the birthright of Jacob went down to Joseph. Pero ahora voy a morir. But I will die now, Pero voy a bendecir también a tus hijos. but I will bless your children. Porque ellos llevarán la bendición de la primogenitura Because también. they will have the blessing of the birthright. as well. Estos dos hijos tuyos These two of your children, ya no son más tus hijos. they will not be your children anymore. Ahora son míos. They are mine. Y Jacob dice algo maravilloso. And Jacob says something amazing. Dice, en el camino de regreso a Canaán, In the way, your way back to Canaan, se me murió mi mujer Rachel. my woman died, Rachel. Cuando íbamos camino a Efrata. When we were going on our way to Ephrathah, Y ahí la enterré and I buried her there en el camino a Efrata. in the way. Pero ahora, But now, Dios, tus hijos son míos. your children are mine. Mire, ahí hay algo, cuando usted lo lee, When you read it, usted entiende el juego de palabras, you will see the game of words. porque Efrata y Efraín son la misma palabra. Because Ephrathah and Ephraim are the same word. Escuche, y la palabra Efrata y Efraín And the word Ephrathah and Ephraim, significa Ephraim, multiplicarse, it means to multiply, fructificar, to tener fructify, muchos frutos. to have a lot of fruits. Entonces Jacob trae a la memoria a Raquel Then Jacob brings to his memory y Rachel. le dice, cuando ya estábamos en camino a Efrata, When we were in our way to Ephrathah, cuando ya estábamos en camino a multiplicarnos, when we were in our way to multiply, porque Dios ya había abierto el vientre de Raquel. because God already opened the womb of Rachel. Ahora era tiempo de que la promesa de Dios se cumpliera. Now was the time for the promise of God to be fulfilled. Mi mujer se me murió Now my wife died en el camino a Efrata. in our way to Ephrathah. Pero ahora Dios te ha inspirado But now God has inspired you de llamar a este hijo Efraín. to call this child Ephraim. O sea, estos dos hijos These two children son los que mi mujer debería de haberme dado. are the ones that my woman should have given him to me. Ellos deberían de ser hijos de Rachel. This would have been Rachel's children. Y Rachel tuvo más hijos después de muerta. And Rachel had more children after death. Recuerda la profecía cuando Herodes mató a los niños. Mató a los niños. You remember when Herod killed the children? Se oye un gran llanto en Ramá. There's a great cry. He's heard a great cry in Ramah. Es Rachel llorando por sus hijos. Is Rachel crying for his Y children? no tuvo consuelo porque murieron. She didn't have any comfort because they died. Ahora los hijos de Israel, de Dios, Now the children of God son hijos de Rachel. are children of En Rachel. este momento, In this time, Él los llamó hijos de Rachel. he called them children of Rachel.
ya no son tuyos. They're not mine. Y todos los hijos que tú tengas después de ellos And all of the children that you have after this serán one, llamados del nombre de estos dos, you will be Efraín y Manasés. called in the same name of these two. Entonces, acércalos. Now get them close to me. Aquí hay una escena hermosa. This is a beautiful scene here. Volviendo a las rodillas, ¿no? Going back to the knees. Dice Right? que los dos hijos estaban en las rodillas de José. It says that the two children were in on top of the knees of Jacob, Joseph, Y dijo, los separó de las rodillas de José and got them off from his knees y los puso en las rodillas de Jacob. and placed them in the knees of Jacob. Ahora ya no es la bendición de José. Now it's not the blessing of La Joseph, bendición de Jacob it's the viene sobre blessing ellos. of Jacob that's coming upon Ahora them. serán parte del pueblo de Jacob. Now they will be part of the people of Jacob. Y entonces la Biblia cambia de nombre And then the Bible changed of name y dice, y ya no dice Jacob, and doesn't say Jacob anymore. y dijo Israel. And Israel said, Ujú. Y comienza a bendecirlos. and it starts blessing them. Y dijo, mi nombre será llamado sobre ellos. My name will be called upon them. ¿No es asombroso? Isn't that amazing? ¿Por qué se llaman Israel? Are they called Israel? Deberían de haberse llamado Abraham, ¿no? They should be called Abraham, Porque right? él era el padre. Because he's the father. Pero la bendición no vino directamente a Abraham. But the blessing didn't come directly from Porque Abraham. el que vio la puerta del cielo abierta fue Jacob. Because the one who saw the open gate was Jacob. Entonces la bendición de Jacob, The blessing of Jacob. el nombre de Israel. The name of Israel. Y como hemos estudiado otras veces, How we have studied this so many times. nombre significa propósito. Name means purpose. Shem Shem. es nombre Name y propósito. and purpose. Entonces ahora mi propósito Now my purpose es sobre ellos también. is upon them as well. Todo obra para bien, Everything works for good para los que aman a Dios. for them that loves the Lord. Aquellos que conforme al propósito Those that according to the purpose son llamados. are called. Es algo. Entonces, cuando Jacob tiene los niños en sus rodillas, When Jacob has the children on his knees, cruzó las manos he swapped the hands. He crossed the hands. y puso la mano derecha, He placed his right hand, el derecho de primogénito, the right hand of the sobre firstborn, la cabeza del hijo menor Efraín. upon the hand of the youngest child, Ephraim. Y la bendición número 2 And the blessing number 2, la puso sobre el hijo mayor. he placed it upon the oldest child. Y José no lo entendió. And Joseph didn't understand it. Incluso se enojó Even Jacob, he got upset. y tomó la mano del profeta He took the hand of the prophet para quitarla de allí. to take it away from there. Y Jacob no lo permitió. And Jacob didn't allow it. Y el hermano Branham Reverend said, le agrega una cosita más a la escritura add something else to the scripture. y dice que Jacob dijo, It says that Jacob said, yo no he fallado, I have not failed. Dios cruzó mis manos. God crossed my hands. La Biblia no dice eso. The Bible doesn't say that. El hermano Branham lo dice. Reverend says, Dios cruzó sus manos. God crossed his hands. Mire la visión de la fe. Look at the vision of faith Hasta dónde puede alcanzar. until where it can be reached. Oh, es algo maravilloso, hermano. Something marvelous. Solo leamos un poquito y terminamos. Let's read a little bit Génesis more. 48, 18. Genesis 48:18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. And Joseph said unto his father, not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon his head. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. And his father refused and said, I know it, my son, I know it. ¿Están conmigo? Are you with me? Mire esta escritura. Look at this scripture. También él vendrá a ser un pueblo. He Un pueblo. also shall become a people, La tribu de Manasés. the tribe of Un Manasseh, pueblo. a people. Y será acrecentado. And he also shall be great. Pero su hermano menor But truly his younger brother será más grande que él. shall be greater than him. Y su simiente será multitud de naciones. And his seed shall become a multitude of nations. Esta no es la tribu de Efraín. This is not the tribe of Ephraim. Estas son otras naciones. These are other nations. Aquí terminamos ya. Finish here.
el primer sello, the first seed, 2:39. the first seal. Paragraph 239. Cuando Jacob los estaba bendiciendo, When Jacob was blessing them, a Efraín a un lado, a Manasés al otro, Ephraim on one side and Manasseh on the other, cruzó las manos y le dio la bendición al hijo menor. he crossed his hands and gave the younger child a blessing. Los dos hijos fueron añadidos a las 12 tribus, The two kids was added unto the 12 tribes, que en ese momento solo eran 10. which was only 10 at that time. ¿Por qué? Why? ¿Solo eran 10? There were only 10? No, eran más. No, there were more. Mire, le voy a decir por qué dice eso, hermano Branham. Look, I'm going to tell you why Brother Brennan says this. Porque Dios había quitado una él mismo. Because God removed one himself. Leví no Levi. pertenecía al pueblo. It didn't belong to the people. Dios lo tomó como diezmo. God took him as the tidings. Leví le pertenecía a Dios. Levi would belong to God. Por eso no hay territorio asignado para Leví. That's why there is no territory assigned to Levi. Porque la herencia de Leví era Jehová. Because the inheritance of Levi was Jehovah. Estos son míos. These are mine. Entonces solo me quedan, Then it's only ¿sí? then Solo me quedan 11. 11 remains. Pero ahora José Then Joseph había sido convertido en un patriarca gentil. he became a Gentile patriarch. Entonces solo nos quedan 10 Now we remain 10. y tienen que ser 12. There has to be 12. Para que cuadre la Biblia de Génesis y Apocalipsis, For the Bible to be right from Genesis to Revelation. porque la puerta de la santa ciudad necesita esos dos Because nombres. the gate of the holy city needs those two names. Entonces tus dos hijos son míos. Then the two children are mine. Miren la visión. Look at the vision. Y el hermano Branham dijo, Reverend fe es says, revelación, ¿no? Faith is revelation, Rabbanan said. Estaba tan ungido, He hermano. was so anointed. Y José, su hijo, dice, los dos hijos fueron añadidos, en ese momento solo eran 10, y los bendijo en el nombre del propio Jacob. And the two kids was added unto the 12 tribes, which was only 10 at that time, and he blessed them in Jacob himself. Ajá, en Jacob mismo. Y José, su hijo, profeta que estaba allí, dijo, padre, has cometido un error. And Joseph, his prophet son, is standing there, said, Father, you have done wrong. Ha puesto tu mano derecha para bendecir al menor cuando debió haber sido para el mayor. You said you put your right hand blessing on the young child where he ought to have when on the old. Él dijo, yo sé que mis manos están cruzadas, And he said- pero Dios las ha cruzado. He said, I know my hands is crossed, but God has crossed them. Se necesita un profeta para decir esto, You hermano. need a prophet to say this. ¿Por qué? Why? Israel tenía el derecho de ser la novia. Israel having the rights to be a bride, Rechazó y vendió sus derechos de primogenitura. rejected and sold their birthrights, Y la bendición pasó del hijo mayor Israel al nuevo, el gentil. and went from the old son Israel to the new Gentile. Y las bendiciones pasaron de allí a través de la cruz a los gentiles. And the blessings went from there through the cross to the Gentile. Porque el hijo primogénito Because the firstborn, iba a ser una multitud de naciones. it was going to be a multitude of nations. ¿Sí? Americanos, Americans, chinos, Chinese, africanos. Africans. No importa la nación que No sea. matter the nations they were. Por eso es que la simiente real de Abraham, That's why the original seed of Abraham, todas las naciones del mundo serían bendecidas. all of the nations of the world will be blessed. Y estando muertos en Cristo, And standing there in Christ, somos simiente real de Abraham. we are original seed of Abraham. Aunque no tengamos ni una gota de judío en Even nosotros. if we don't have a drop of a Jewish blood in us. Y la bendición mayor And the greatest blessing vino a los gentiles. came to the Gentiles. Oh, podemos estudiar mucho eso. We can study all of that. Pero piense, But think, nosotros recibimos al Mesías primero. we received the Messiah first. Él estuvo allí. He was there. A lo suyo vino He came to his own, y no lo conocieron and siquiera. his own received him not. He didn't even know him. Estaban ciegos They were blind. para que nosotros lo recibiéramos primero. For us to receive it first.
igual que los hermanos de José. the same as the brothers of, Ahí es- of Joseph. Ahí estaba entre ellos, They were there, pero lo but rechazaron. they rejected it. Sí, lo vendieron. They sold him. Pero mire Egipto cómo se hizo de grande. But look at Egypt, how great he became. Porque ahí estaba el hijo de bendición. Because he was the child of blessing. Nosotros recibimos la sangre primero. We received the blood first. Ujú. La redención The vino redemption primero a nosotros. came to us first. La revelación del misterio completo de Dios The revelation of the mystery of God vino a los gentiles. came to the Gentiles. Por eso dijo el hermano Branham, That's what Brother Branham said. este mensaje This message es lo que los judíos van a recibir. is what the Jews will receive. Cuando el Señor alimentó 5,000, When the Lord fed the 5,000, quedaron 12 canastas de sobras. 12 baskets were leftovers. Eran para las 12 tribus de Israel. They were for the 12 tribes of Israel. Pero nosotros los perros But we, the dogs, nos comimos el plato we ate the dish, y a ellos les quedaron las migajas. and for them are the leftovers. Cuando era al revés, When it was the other way around, nosotros los perros we, the dogs, podíamos comer de las migajas de los señores. we were able to eat from the leftovers of the owners. Pero ellos rechazaron ese privilegio But they rejected that privilege, y vino para nosotros and it came for us. resurrección Resurrection y rapto. and rapture. ¿Sabe que los judíos no tienen ningún rapto? Do you know that the Jews don't have any rapture? Para ellos hay muerte, hermano. For them there is only death. Para ellos hay tribulación. For them there's only Y tribulation. para la novia, And for the bride, la iglesia se va antes de la tribulación. the church will go before the tribulation. Amen. Correcto. Thank you, Jesus. Para los que mueren en Cristo For the one who died in Christ, está la sexta dimensión. the sixth dimension is there. Para los judíos For the Jews, todavía están enfrente del altar clamando. they're still in front of the altar crying. ¿Hasta cuándo, Señor? And when? Until when? Ujú. How long? How long? Ajá. Los gentiles entran por multitudes, hermano. The Gentiles enter by multitude. No hay una medida. There is not a measurement. El Señor, el ángel le dijo a Juan, The angel told John, mide el templo, measure the temple, todo el templo. all of the temple. Pero el atrio de los gentiles no lo mide. But the courts of the Gentiles don't measure it. Ellos son una multitud que nadie puede contar. They're a multitude that nobody can count. Para los judíos For the Jews, solo hay 3 años y medio. there's only prometidos. 3 years and a half. Para nosotros ya llevamos 2000 años For us, we have 2,000 years y no now. sabemos cuándo será el día. And we don't know when is going to be the day. Y la gracia sigue llamando a aquel que quiera venir a And Cristo. grace keeps calling to the one who wants to come to Christ. Los 7 ángeles de la diestra de Dios The 7 angels from the right hand of God, vinieron aquí a they los came gentiles. here to the Gentiles. Los mismos que clamaron con fuerte voz en el monte Sinaí, The same that shouted with great loud voice in Mount Sinai, vinieron entre los gentiles. they came among the Gentiles. Y a ellos solo les va a llegar en un libro, And they're going to come just only. probablemente. Probably. Sí. La gloria séptuple The sevenfold glory fue revelada a nosotros, los gentiles. was revealed to us, the Gentiles. Los gentiles llegaron a ser la novia The Gentiles became the bride para unirse con la novia del Antiguo Testamento. to join with the bride of the Old Testament. Y nosotros, los miserables gentiles, And we, the miserable Gentiles, nos vamos a sentar en la misma mesa con Abraham, Isaac y we're Jacob. going to sit at the table next to Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Yes. Hallelujah. Y los hijos del reino serán echados a la gran tribulación. And the children of the kingdom will be cast into the great tribulation. Por eso Pablo dijo, That's why Paul said, no hemos venido a una iglesia más. we have not come to another church. Hemos venido a la congregación de los primogénitos We have come to the congregation of the firstborn que están escritos en los cielos. that are written up in heaven, Porque Efraín fue el primogénito. because Ephraim was the firstborn. ¿No es esto maravilloso? Isn't this amazing? Oh, por fe, Jacob By faith, Jacob bendijo
a los blessed. hijos de José. The children of Joseph. Y fe es revelación. And faith is ¡Qué revelation. revelación! What a tenía revelation Jacob! Jacob had. Ahora, Jacob cruzó los brazos. Jacob crossed his arms. Su hijo, siendo profeta, no lo entendió. His child, being a prophet, didn't understand it. Pero Jacob sí lo entendió. But Jacob understood it Y sabía que esa era la voluntad de Dios. and knew that that was the will of God. Porque desde el momento en que vio a los niños, Because since the moment that he saw the children, dijo, Efraín, Ephraim Manasés. and Manasseh, Yo lo sé, hijo mío. yo I lo know sé. my children, I know my son. Cuando usted lo lee en hebreo, no dice yo lo sé. When you read it in Hebrew, it doesn't know I know. It Dice, doesn't say I know. esto yo ya lo sabía. He said, I knew this before. Yo lo supe desde antes. I knew this before. Porque fe es Because faith is revelación. revelation. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias Father, we give you por thanks permitirnos escuchar estas cosas. for allowing us to listen to these things. Permite que se queden guardadas en nuestro corazón. For them to remain in our hearts. Porque tus hijos son llamados águilas, Because your children are called eagles. que son que tienen una vista especial, That they have a special sight. poderosa, Powerful. para ver el fin To see desde the el end principio. from the beginning. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos. Father, bless every single one of my Que brothers. podamos poner nuestros ojos allá al otro lado de la última ola. May we place our eyes over there on the last wave. Porque ya la orilla está muy cerca. Because now the shore is really near. Y que pongamos nuestra vista allí y que no la quitemos en ningún momento. May we place our sight over there and we never remove it. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga a cada uno. May God bless each one of you. Gracias.